Buenas tardes. Se individualizan los intervinientes presentes, por favor. Señoría, buenas tardes. Fiscal Carolada Agostín Ibáñez. Buenos días, señoría. Por la querellante María Esperanza Cruz Gutiérrez. Buenos días, señoría. Buenas tardes. Catherine Mordones como querellante por la Intendencia Maule. Buenas tardes. Señoría, buenas tardes. Por la defensa, Roberto Montesino Flores. Buenas tardes. ¿Su nombre? Para que quede registrado. Marcelo Cabeza Gallardo. Bueno, la citación estaba para leer el veredicto al cual hemos arribado. Antes de ello, debido a que durante la deliberación ha surgido alguna opinión para calificar el tercer delito, situémonos en el tercer delito, estamos hablando del eventual homicidio frustrado que pidió la Fiscalía y las querellantes, de otorgar un grado de desarrollo distinto al que se expuso. Por lo tanto, se abre debate sobre ese punto. Grado de desarrollo frustrado había pedido la Fiscalía y las querellantes, y el debate se abre para el grado de desarrollo detentado. Fiscal, la escuchamos. Gracias a su señoría. Perdón, y también por un delito en vez de dos. Por un delito en vez de dos. Su señoría, la Fiscalía estima que se trata de un delito de homicidio frustrado, así lo sostuvimos en nuestra acusación, tal como lo señalé en el alegato de clausura, en la dinámica de los hechos que se da ese día 9 de noviembre, al darse cuenta Carabineros que el imputado estaba ahí, la vista que ellos tienen es de un imputado que se está poniendo de pie y que los está apuntando directamente con un arma de fuego que percuta y que dispara directamente a la zona alta de sus cuerpos, que equivale a la zona desde el abdomen hacia arriba, y que por las estaturas de los funcionarios y el lugar donde quedaron las muescas correspondería a la altura de su cabeza. De acuerdo a ese accionar, que para nosotros es completo, lo que no ocurrió fue, en definitiva, el resultado por error en el golpe. Pero eso no elimina ni el delito, y el grado de ejecución, entendemos, debería quedar dentro de lo frustrado. ¿Por qué? Porque la tentativa llega hasta el punto en que se da inicio a la ejecución por actos directos, pero faltan uno más para que, en definitiva, el delito se concrete. En este caso, estamos frente a una consumación completa, en el sentido de tener a una persona que hace todo lo que de su parte debería haber para que el delito se consume, pero esto no ocurre por hechos independientes de su voluntad, que en este caso sería el error en el golpe. Desde ese punto de vista, su señoría, nosotros vamos a sostener, como lo dije, que se trata de un delito de homicidio en grado de frustrado, donde en definitiva se trata de dos víctimas y por lo tanto serían dos delitos los que se están imputando en este caso. ¿Querellante tiene algo más que agregar a los argumentos planteados? Señoría, conforme al artículo 7º del Código Penal, es claro, señala que el delito frustrado es cuando el delincuente pone todo de su parte, todo lo necesario para que el crimen o simple delito se consuma. Él realizó todas las acciones necesarias para producir este disparo, por una rama a un árbol y por el otro rebote de bala en la pandereta, y por su falta de exactitud en precisión respecto de tirarle justamente en la cabeza de ambas víctimas, es lo que falla. Él no deja de ejercer alguna acción en el disparo, él ejerce todo el acto completo. Él realiza todas las acciones necesarias y dispara, pero por situaciones externas no se logra consumar. Por lo tanto, vamos a apoyar la postura de la Fiscalía e insistir en que se trata de homicidio frustrado. ¿Con la Intendencia algo que agregar? Sí, su señoría. Esta parte también viene en apoyar lo que ha señalado la Fiscalía, en el sentido de que se trata de matar a un carabinero en ejercicio de sus funciones en grado de frustrado. Creemos que no se puede discutir como tentado, porque no hay un principio de ejecución. Definitivamente él realizó todo lo posible, percutó las armas y a la altura de la cabeza de los funcionarios, lo que se pudo corroborar con las pericias pertinentes. Y además, su señoría, no debemos olvidar que
que dentro de las escuchas telefónicas la familiar de sexo femenino señalaba que él quería echarse a 2 o 3 pacos más. Él tenía la intención de seguir disparando con el misma arma de servicio a funcionarios de Carabineros de Chile. Entonces nosotros creemos que existe el actuar doloso y todos los otros elementos del hecho punible para configurarlo, y solamente no se produjo porque tienen la convicción esta querellante también, porque se trataba de un cuerpo especializado de Carabineros, quienes son Gopetalca. Solamente eso, su señoría. ¿Defensa? Sería la defensa sin perjuicio de mantener consideración efectuada el día de ayer, en el sentido de que existe a lo menos duda razonable respecto del eventual ataque a los funcionarios del GOPE por los argumentos que ya expuse el día de ayer. Sin perjuicio de eso, en virtud de lo que el tribunal ha llamado a debatir el día de hoy, si seguimos el criterio que señala tanto el Ministerio Público como las querellantes, en definitiva, cuando se dispara con un arma de fuego nunca habría tentativa, lo que es ilógico. Siempre habría a lo menos delito frustrado, ya sea de homicidio o lesiones, porque también puede haber habido dolo de lesionar, no dolo de matar. Porque si bien es cierto el actuar de los funcionarios del GOPE no es doloso, pero sí ellos tuvieron una intención. ¿Y cuál fue la intención? Según lo que dijeron acá y que les tenemos que creer por el resultado, es que ellos nunca quisieron matar, sí quisieron lesionar al señor Cabeza cuando le dispararon para reducirlo. Pero el artículo 7º en el inciso 3º señala cuál es la tentativa, y es el dar principio de ejecución al crimen o simple delito por hechos directos. Que es, bueno, si el tribunal estima que hay un hecho directo, ¿cuál fue el tomar un arma y disparar? Creemos que está la situación típica que señala el artículo 7º, y faltando uno más elementos para su complemento. Claro, faltaron más elementos, a lo mejor primero no dio en el blanco, no disparó a matar, pero hay una muy leve diferencia aparentemente entre lo que es frustrado con tentativa. Y en esa circunstancia hay que aplicar un principio indubio pro reo y darle el favor, en este caso, al reo, y estimar que si el tribunal, vuelvo a reiterar, piensa que existió este ataque, estimar que esto fue tentativa y no delito frustrado. Por otro lado, es un solo delito, es un solo hecho. Por último, podemos hablar de un delito continuado, eventualmente el hecho de que si se dispara 2 veces a distintos funcionarios, porque también podría ocurrir que se le dispara 2 veces al mismo y que cerró en el tiro. Por lo tanto, ¿cómo tenemos la certeza absoluta de que le disparó a uno y a otro, más aún atendido lo estrecho del lugar donde se desplazaban los 4 funcionarios del GOPE? Incluso podría habérsele disparado a uno de los que no aparece como víctima en el hecho, que eran los otros 2 miembros de la patrulla que iban en la formación tipo estaca un poco más atrás. Entonces, en esas circunstancias creemos que sí se trata de un solo hecho y no se debe, si es que se va a condenar, no se debe condenar doblemente por lo mismo. Bueno, se cierra el debate que precedentemente habíamos abierto. Bueno, teniendo presente que los argumentos vertidos por cada uno de los intervinientes ya fueron tenidos a la vista por los integrantes de este tribunal en la discusión y en la decisión en la que hemos arribado, vamos a dar lectura al acta de veredicto al que hemos arribado. Lo hará el magistrado Mauricio Leighton Salas, quien nos oficia como redactor en la causa. Bien, buenas tardes. El contenido de la decisión está fechado en esta ciudad el día 12 de julio del presente año, 2019. Es del siguiente tenor: reunidos para valorar la prueba rendida en el juicio, con apego al contenido incriminatorio indicado en la acusación y teniendo presente los cargos formulados, lo penalmente relevante al caso que nos ocupa, las alegaciones que formularon los intervinientes, lo dispuesto en el artículo 397, 339 y 340 del Código Procesal Penal, junto a las normas sustantivas que tipifican los delitos imputados, estos magistrados han llegado al convencimiento que se dieron por justificados los siguientes presupuestos fácticos. Primero, A. Respecto del hecho 1, se ha justificado legalmente que, en horas de la madrugada del día 8 de noviembre de 2017, Marcelo Rodrigo Cabezas Gallardo ingresó al interior de la subcomisaría de Carabineros de Longaví, ubicada en calle 1 Sur, número 410 de dicha ciudad, y disparó a corta distancia una pistola a fogueo en la sien izquierda del sargento segundo de Carabineros Gabriel Citabello, que se encontraba de guardia en el interior del destacamento, ocasionándole una herida cortante provocada por la expulsión de una punta de destornillador removible desde aquella arma.
El impacto hizo caer al funcionario semi-inconsciente al suelo. Tras esto, Cabeza Garrido sustrajo el revólver del servicio, cargado en su totalidad, marca Taurus, calibre .38, serie número IK 238-226, de propiedad de Carabineros de Chile, que portaba el sargento agredido, cortando al efecto el cordón de seguridad, que mantenía el arma unida al cinturón, dándose a la fuga del lugar con la especie en su poder. B. Respecto del hecho 2, se ha justificado legalmente que, posteriormente, esto es pasadas las 21 horas del mismo día 8 de noviembre, y en el contexto de las búsquedas que se estaban realizando para detener al ya identificado a esas alturas Cabeza Gallardo, en el sector de la Villa Alborada de Longaví, funcionarios de Carabineros observaron su presencia. Al bajarse del vehículo policial para hacerle un control de identidad, aquel se acercó por detrás, directamente hacia el furgón de Carabineros y disparó 2 veces con la misma arma fiscal que había anteriormente sustraído. Uno de esos disparos penetró frontalmente la cabeza del sargento segundo José Matías González Parra, ocasionándole un traumatismo craneano y su muerte inmediata. Tras esto, Marcelo Rodrigo Cabeza Gallardo se dio nuevamente a la fuga. C. Respecto del hecho 3, se ha justificado legalmente que en horas de la mañana del siguiente día, esto es del día 9 de noviembre del 2017, un operativo destinado a dar con el paradero de Marcelo Cabeza Gallardo llevó a personal de la unidad GOPE de Carabineros a realizar un patrullaje por el sector de la población Villanueva de Longaví, cercano al lugar donde había fallecido la noche anterior el sargento González Parra. Detectando en un sitio Eriazo una vivienda de tipo mediagua donde aquel se encontraba. Al percatarse de la presencia de la unidad policial, Marcelo Cabeza efectuó 2 disparos fallidos a la altura de la cabeza de los funcionarios que lo rodeaban. Tras esto, el suboficial mayor Miguel Muñoz Ceballos y el sargento segundo Alejandro Espinosa Cisterna repelen este ataque por medio de disparo a las piernas. Cabeza Gallardo es herido, lo reducen y proceden a su detención, incautando en el lugar y en su poder el mismo revólver marca Taurus que había sido sustraído desde la subcomisaría de Longaví en la madrugada del día anterior. Para el establecimiento de estos hechos se ha estado el examen y contraexamen de las pruebas efectivamente presentadas en la audiencia, donde ha contribuido en forma decisiva a nuestra convicción. Lo que advertimos ha sido un procedimiento investigativo llevado por el Ministerio Público en forma rigurosa y respetuosa de las garantías del imputado, promovido con el debido resguardo y las autorizaciones judiciales que procedían, lo que unido a los testimonios recibidos que constatados y corroborados por los resultados científicos de las pericias practicadas han facilitado sin lugar a duda nuestra labor conforme se explicará en la sentencia. Segundo, calificando jurídicamente estos hechos, estima el tribunal que los así establecidos en la motivación precedente logran satisfacer las exigencias típicas y antijurídicas de los siguientes delitos. En relación al hecho número 1, se justifica entonces un delito consumado de robo con violencia cometido en perjuicio de don Gabriel Citabello, descrito y sancionado en los artículos 432 y 436 del Código Penal. Respecto del hecho 2, un delito consumado de homicidio simple a Carabineros en ejercicio de sus funciones, cometido en perjuicio de don José Matías González Parra, conforme disponen los artículos 391 número 2 del Código Penal y el artículo 416 del Código de Justicia Militar. 3. Respecto del tercer hecho, un homicidio simple tentado contra Carabineros en el ejercicio de sus funciones, descrito en el artículo 7, 391, número 2 del Código Penal, en relación al artículo 416 del Código de Justicia Militar. Sobre este punto, el tribunal hace presente que no está discutido el dolo de matar, pero sí que se haya, una vez dado inicio al principio de ejecución, haya ejecutado el acusado todo lo necesario para provocar el resultado requerido. Cuarto, finalmente, en cuarto lugar, también se acreditó un delito de carácter permanente, esto es el porte ilegal de arma de fuego, consumado a partir del hecho 1, descrito en los artículos 2, 5 y 9 de la Ley de Control de Armas, que para efectos de su punición debe ser sancionado como un concurso real, conforme lo prescribe el artículo 17b de la citada ley, toda vez que los delitos asentados de los que da cuenta el hecho 2 y 3 fueron cometidos precisamente empleando dicha arma.
Tercero, fluye de los hechos acreditados que en la ejecución de todos los delitos que se dieron por establecido, el acusado tuvo participación inmediata y directa, por lo que debe reprochársele penalmente como autor en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. Cuarto, en relación a las alegaciones formuladas por la defensa relativa al artículo 10, numeral 11 del Código Penal, que fuera invocada sea ella en su variante de eximente de responsabilidad o de atenuante como eximente incompleta relativa al hecho 2, el tribunal procederá a su rechazo, por cuanto de los antecedentes allegados al juicio no se puede concluir ni siquiera bajo un estándar de razonabilidad que el acusado haya obrado con el propósito de evitar un mal grave para su persona o derechos. El tribunal ha llegado al convencimiento que en aquel es él que ante un control de identidad intentado por la unidad policial que detuvo su marcha, busca el arma que portaba, se acerca al vehículo por detrás y dispara al sargento segundo José Matías González Parra casi inmediatamente cuando éste descendía de su posición de conductor. Nada hay probado en términos de razonabilidad en la exteriorización de su conducta que apunte precisamente y esencialmente a lo que indica la norma, esto es a evitar un mal para su persona o derecho. Por el contrario, es el acusado quien promueve, ejecuta y concreta grave mal a terceros. No concurriendo el requisito esencial de la norma invocada por la defensa, se procederá al rechazo de esta, sea como eximente o como atenuante. Bien, finalmente la sentencia será redactada por este magistrado, Leighton Salas, y se comunicará a los intervinientes el próximo viernes, 19 de julio a las 13:15 horas. Quedan desde ya todos los intervinientes citados para el efecto. Se señala el RIT de la causa, que corresponde al 52 del año 2019 de este tribunal, el RUC de la misma, y ha sido pronunciada por los integrantes de esta segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, integrada por los magistrados Claudia Mora Cuadra, quien ha presidido, María Eugenia Muñoz Canales y Mauricio Leighton Salas, quien habla. Bueno, siendo el veredicto de carácter condenatorio, corresponde que abramos debate sobre las circunstancias ajenas a los hechos punibles y otros factores que sean relevantes al momento de determinar una pena en específica para el acusado Cabezas Gallardo. Fiscal, ¿usted va a incorporar algún documento al respecto? Sí, su señoría. Señoría, solo con la finalidad de acreditar ante este tribunal que no concurren circunstancias atenuantes respecto del acusado, se va a incorporar su extracto de filiación y antecedente, que consta de 2 páginas, fue emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, tiene el folio 1620-62-311. En lo pertinente, en el Registro General de Condenas se indica la causa ROL 2748-2013, RUC 13-00061-334-1 del sexto Juzgado de Garantía Santiago. Tiene una condena como autor del delito de manejo en estado de ebriedad del 24 de junio del año 2013. La pena es de 21 días de prisión en su grado medio, multa de 1/3 unidad tributaria mensual, pena remitida y cumplida el 13 de agosto de 2014, según ordinario 8.712 del 13 de agosto de 2014 del Centro de Reinserción Social de Santiago. Tiene la inhabilidad de 21 días para cargos públicos y la suspensión de 2 años de la licencia de conducir. Fue emitido el 21 de marzo de 2019 en el registro general, en el registro especial de condenas por acto de violencia intrafamiliar, no tiene anotaciones. Esta es un extracto a nombre de Marcelo Rodrigo Cabezas Gallardo, su señoría. ¿Es el único documento que va a incorporar? Es el único Entonces documento. escuchamos cuáles son sus peticiones. Gracias, su señoría. Su señoría, respecto del primer delito, hemos hecho presente que a nuestro parecer concurre la agravante del artículo 12, número 13, que significa ejecutar el delito con desprecio de la autoridad, en desprecio o con ofensa de la autoridad pública en el lugar en que se haya ejerciendo sus funciones. Tal como lo ha descrito el tribunal, el imputado ingresa a la subcomisaría de Longaví, donde en ese momento la persona que fue víctima de este delito, el sargento Gabriel Cid Abello, se encontraba precisamente
ejecutando una labor de jefe de la guardia de dicha unidad policial. Además, en esa oportunidad vestía su uniforme, como quedó plasmado en la fijación fotográfica que también fue presentada ante este tribunal. Y, bueno, valga la redundancia, el delito fue cometido en el lugar donde la autoridad precisamente ejerce su función. Desde ese punto de vista creemos que se cumplen todos los presupuestos. Doctrinariamente se establece que el concepto de autoridad es un concepto amplio y dice relación con toda persona que está investida de cierto poder al momento de la ejecución del delito. Por lo tanto, desde ese punto de vista entendemos que se cumplen todos los presupuestos del artículo 12, número 13 del Código Penal para que se entienda concurrente la agravante. Y la pena que nosotros solicitamos en nuestra acusación, su señoría, fue de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más las inhabilitaciones accesorias que contempla el artículo 28 del Código Penal, considerando que la pena del robo con violencia parte en el presidio mayor en su grado mínimo y termina en la parte más alta de dicha sanción. Por lo tanto, pudiendo el tribunal recorrerla en toda su extensión, pero no considerando la parte más baja de la pena, la sanción que nosotros pedimos es de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Respecto del hecho 2, su señoría, que se dio por acreditado como homicidio simple contra funcionario de Carabineros que ejerce sus funciones consumado y que fue cometido en perjuicio de don José Matías González Parra, teniendo presente todas las argumentaciones que se hicieron valer el día de ayer en el alegato de clausura, que dicen relación con la extensión del mal causado y que están relacionadas no solamente con el valor de la vida, que en este caso se le coartó en definitiva a una persona, también se vieron vulnerados con esto y de ahí también la amplitud de la sanción que se contempla para este delito, valores que atañen a toda nuestra sociedad y que en definitiva es el ataque directo a una persona que ejerce un trabajo cuya finalidad es resguardar el Estado de Derecho, darle protección a las personas, permitir el ejercicio del derecho dentro de nuestro país y muchas otras labores que cumple en ese sentido Carabineros de Chile. Por eso es que nosotros estamos solicitando la pena máxima en este sentido, que es la del presidio perpetuo calificado. Considerando además, su señoría, que dentro de la extensión del mal causado se dio cuenta de ello a través de las declaraciones de distintos funcionarios que vieron de alguna manera cómo cambiaba sus vidas en torno a la seguridad con la que ellos ejercen sus propios cargos de funcionarios de Carabineros. Y también teniendo presente el perfil de peligrosidad que reviste el imputado según lo señalado por los mismos peritos del Instituto Horvitz. Es una persona cuyo patrón de conducta se ha mantenido en el tiempo desde su adolescencia hasta su época de adulto actual y que no va a cambiar en definitiva. Es una persona absolutamente refractaria a la autoridad, de acuerdo con, tal como lo ha señalado mi colega de la Intendencia, es una persona que le señaló a familiares que tenía que echarse a algunos carabineros, a algunos pacos, ¿no es cierto?, como se les dice de alguna manera en forma despectiva. Por lo tanto, es una persona que cumple con su cometido haciendo lo que hizo, asaltando primero a un carabinero, después matando a otro y después intentando matar a dos más. Eso da cuenta, su señoría, de la peligrosidad que reviste esta persona y en conjunto con la gravedad del delito que se le está imputando, nosotros vamos a solicitar la pena de presidio perpetuo calificado. Respecto del delito de homicidio tentado, al que ha hecho referencia, por el que ha sido condenado el imputado, nosotros vamos a solicitar la pena de, si me da un segundo para pensarlo, magistrado, sería una rebaja de 2 grados, por lo tanto quedaría dentro del presidio mayor en su grado medio. La pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, considerando que no, tendría que ser menos. ¿Me da un segundo, su señoría? Puedo revisar el artículo correspondiente.
Sí, no, sí sé, pero de todas maneras. Perdón, su señoría, le voy a quitar el día. Es 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, considerando que por la tentativa la pena debe ser rebajada en 2 grados, por lo tanto quedaríamos en el rango del presidio mayor en su grado mínimo. Y dentro de eso, su señoría, entendiendo también el alcance del accionar del imputado, que fue hacia el ataque hacia 2 funcionarios de Carabineros, se va a solicitar la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Y por último, su señoría, se va a mantener la solicitud de pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego. Lo demás está contemplado ya en nuestro auto de, o sea, en la acusación y en el auto de apertura, que es el registro de la huella genética y también el comiso y destrucción de los elementos utilizados en la comisión del delito, que básicamente serían las vainillas que fueron encontradas en la subcomisaría de Longaví, porque lo demás es evidencia de prueba más que nada, su señoría. Se le da la palabra a la parte querellante por los Carabineros. Gracias, señoría. Nos vamos a adherir a lo señalado por el Ministerio Público, vamos a exigir las penas máximas que se puedan dar ya teniendo este veredicto condenatorio, 10 años y un día respecto al robo con violencia ya acreditado, presidio perpetuo calificado respecto del homicidio, porque me voy a remitir aquí al alegato de apertura. Creemos que el imputado, el acusado aquí presente, debiese cumplir la pena máxima. Los hechos son tan graves cometidos todos por funcionarios de Carabineros, que no podemos olvidar que podría incluso haber ocasionado la muerte a 3 funcionarios más. Al funcionario respecto al robo con violencia y respecto de los funcionarios de robo frustrado, bueno, ahora en grado tentado, pero también le podría haber ocasionado la muerte. Podríamos haber estado hablando hoy día de 4 funcionarios fallecidos. Es decir, la posible extensión, la peligrosidad del sujeto es tremendo. Y así lo refrendaron los peritajes realizados. El psiquiatra fue claro cuando señaló que el sujeto es un sujeto peligroso. Es heteroculpable, la culpa siempre es del resto y su conducta nunca va a cambiar. Su conducta nunca va a cambiar. Él siempre va a tener esta conducta violenta, porque cuando era pequeño golpeaba animales, abría culebras, era violento con su mujer, la golpeaba, y es una conducta reiterada y que así lo aclaró precisamente el psiquiatra del Hospital Horvitz. Importante señalar también, su señoría, hacer presente este presidio perpetuo calificado. Qué importante es mostrar un ejemplo para la sociedad que frente a este tipo de delitos debe tener el castigo máximo, no debe tener ningún tipo de perdón. Creemos que debe terminar, cumplir todos sus días de esta forma efectiva. Y en este sentido, relacionarlo con la circunstancia agravante invocada por el Ministerio Público, el artículo 12, número 13 del Código Penal, ejecutarlo en desprecio con ofensa a la autoridad pública. No nos olvidemos que el psiquiatra que declaró aquí señaló claramente que no respeta normas, no respeta leyes, no respeta autoridad. Él no respeta la autoridad. Y eso no va a cambiar. Fue claro y preciso, eso no va a cambiar. Por eso nosotros vamos a insistir en que se aplique esta circunstancia agravante, en que se apliquen las máximas penas posibles para el acusado y teniendo presente además que no tiene circunstancias atenuantes. Así que eso es lo que vamos a solicitar y adherirnos también a lo señalado por el Ministerio Público. Se le da la palabra a la querellante por la Intendencia. Su señoría, efectivamente esta querellante también adhiere con lo señalado por la Fiscalía Local. Desde un comienzo también pensamos que son las penas más ajustadas, que las más altas que se han solicitado por el delito del robo con violencia que se produjo en la subcomisaría. Nosotros
bueno, esta querellante tiene la convicción que, por supuesto, que existe el agravante del artículo 12, número 13, porque se realiza con desprecio a la autoridad pública, solo con el hecho de haberse realizado dentro de la guardia, con la violencia de quitarle, de romper este cordón Kevlar, robarle su armamento y ser el mismo armamento con el que después, ¿no es cierto?, él realiza otros delitos. Respecto del homicidio simple consumado, ¿no es cierto?, contra carabinero en ejercicio de sus funciones, que es el hecho número 2, nosotros también pensamos que en atención a la extensión del mal causado, tiene que ser castigado con una pena ejemplificadora de presidio perpetuo calificado. Tenemos la convicción de que en el caso del imputado existe un peligro latente para la sociedad. Ya sabemos además que es una persona inteligente y quizás menos penalidad pueda hacer que él en un futuro vuelva a cometer algún otro tipo de delito, si es que sale antes del tiempo máximo que se le puede entregar de condena, que sería el presidio perpetuo calificado. Por eso no podríamos pedir algo menos que eso, porque se afecta la seguridad pública. Finalmente, cuando tenemos una persona así, que no tiene resguardo, en este caso como debería seguir en presidio. Por el homicidio tentado, su señoría, por supuesto también nos adherimos a la solicitud de los 10 años, que es el presidio mayor en su grado mínimo, y pensamos que en este sentido su señoría ya ha aplicado este principio del indubio pro reo, pensando que efectivamente, como no se pudo comprobar si él realizó todo lo materialmente posible para llevar a efecto el delito o no, nos adherimos a la solicitud máxima de penalidad, que serían los 10 años. Y finalmente también respecto del porte ilegal de arma, que de hecho es un arma de servicio de la autoridad, también vamos a adherir a los 5 años de presidio menor. Y finalmente quiero señalar eso, su señoría, que nosotros vamos a entender que efectivamente se está resguardando la seguridad pública y que existe certeza jurídica de que estos hechos no pueden cometerse efectivamente si se aplica una penalidad alta, como corresponde a los hechos que se han realizado como hechos punibles por el acusado, por el condenado. Abogado defensor, ¿va a incorporar algún documento al respecto? No, señoría, ninguno. Solamente voy a hacer Cuáles son alegación. sus peticiones y los fundamentos de las mismas. Señoría, en primer lugar, voy a solicitar, y lo voy a fundamentar, que se le reconozca al acusado las circunstancias atenuantes del artículo 11, número 9, que es colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. ¿Por qué razón? Porque estuvieron declarando a través del sistema de videoconferencia los peritos del Horvitz. Ellos señalaron que tuvieron aproximadamente un par de horas con él entrevistándolo sobre los hechos materiales de la acusación. A través de esa diligencia que se llevó a cabo en el hospital Horvitz Barracks en Santiago, se pudieron obtener una serie de antecedentes relativos primero a la persona del acusado, que son los que mis contradictoras han sacado a relucir fuertemente durante este alegato y el día de ayer. Ninguno de esos elementos o antecedentes personales el tribunal los habría podido obtener si no hubiese sido por esta versión del legista. ¿Y cómo los obtiene el legista? Estos legistas o peritos lo obtienen por la versión que él les da. Porque, como ellos mismos lo señalaron, no, respecto de este aspecto, la única forma de obtener antecedentes era con lo que él les relató y les contó durante esta entrevista. Él perfectamente se pudo haber negado, pudo haber sido reticente a señalar antecedentes personales, reticente a contar lo que había ocurrido en los distintos hechos que se le estaban imputando. Sin embargo, como lo relataron aquí en este juicio los peritos, él siempre les expuso todo lo que había hecho y todo lo que él pensaba. Y eso sí creemos que debe ser considerado para efectos de un atenuante de colaboración sustancial. Me voy a referir a la circunstancia agravante del 12 número 13, que es el ejecutar el delito, el primer hecho, con desprecio de la autoridad.
o en el lugar en que se esté ejerciendo sus funciones. Aquí la verdad, señoría, es que fue una situación donde se alega que hubo un robo con violencia intentando obtener un arma fiscal. Nosotros creemos que aquí opera el artículo 63 del Código Penal y que en definitiva esta circunstancia agravante está subsumida o descrita en lo que es el tipo penal mismo, que es la apropiación de esta arma de fuego del funcionario, que obviamente a quien se le puede apropiar un arma en esa circunstancia es un funcionario policial, porque ellos son los que las portan. Por lo tanto, creemos que está subsumido dentro de esta figura y por lo tanto no debe considerarse como un agravante por sí sola, para efectos, valga la redundancia, de hacer la pena más dura o gravosa para el acusado. En esta circunstancia, nuestra petición va en el siguiente sentido, señoría. Nosotros vamos a solicitar que el delito de robo con violencia, no existiendo circunstancias modificatorias de nuestro concepto, sea aplicado el mínimo, que es 5 años, un día de presidio mayor en su grado mínimo. En el caso del homicidio consumado del funcionario, no se ve la razón que exponen mis contradictoras para aplicar presidio perpetuo calificado. Fundamentalmente, señoría, porque no concurren circunstancias agravantes en esta situación. Aquí no se alegó ni por el Ministerio Público, ni por las querellantes de Carabineros, ni por la querellante del Ministerio del Interior, ninguna circunstancia agravante respecto de ese hecho. Recordemos que la única circunstancia agravante fue el 12 número 13 respecto al hecho número 1, que fue el robo con violencia del arma en la subcomisaría de Longaví. Respecto del homicidio consumado y los homicidios frustrados que acusaron mis contradictoras, no se alegó ninguna circunstancia agravante y tampoco se hizo ahora. ¿Qué ocurre, señoría? Que se habla así de la mayor extensión del mal causado. Pero ¿qué es lo que señala el artículo 69 cuando da los parámetros para dilucidar qué pena aplicamos en definitiva? Dice que dentro de los límites de cada grado, ¿no es cierto?, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido. Lamentablemente en el hecho número 2, señoría, se trata de un homicidio. Ya el legislador, en nuestro concepto, ha tomado en consideración esa circunstancia de el mal causado. Obviamente que el mal causado por un homicidio es el mayor mal que puede existir dentro de los bienes jurídicos que protege la ley, porque la vida es lo más precioso y lo más sagrado. Por lo tanto, si ya está considerado para fijar una pena que va de presidio mayor en su grado máximo, a presidio perpetuo calificado de acuerdo al Código de Justicia Militar, que es el que opera en este caso por matar a carabinero en servicio, obviamente que ya está considerado y no se puede volver a considerar, porque si no se estaría pasando a llevar un principio fundamental como es el non bis in idem. Entendemos que hay dolor, sufrimiento, fundamentalmente, primero de la familia policial, de la familia carabineros, que eso es muy entendible, pero también faltó a lo mejor, como alguna prueba, el poder acreditar la situación familiar, que no se acreditó durante este juicio porque no declaró nadie relativo a la familia del sargento fallecido. Por lo tanto, no existe, lamentablemente, desde un punto de vista objetivo, una acreditación de una circunstancia como esa en este juicio. En lo que dice relación, señoría, por lo tanto, lo que pedimos es que en ese caso sea solamente el mínimo que establece la pena para el Código de Justicia Militar, para este delito, la pena que se aplique. En el caso del homicidio en grado de atentado de los 2 funcionarios del GOPE, vamos a solicitar que la pena sea la mínima. La pena mínima sería, en este caso, 5 años, un día de presidio mayor en su grado mínimo, toda vez que es un solo delito, no son 2 delitos, y está en grado de atentado, y por lo tanto hay que hacer la rebaja a lo menos, o hay que hacer la rebaja de 2 grados del mínimo establecido por la ley para este ilícito, y vuelvo a reiterar, no se vislumbran circunstancias agravantes, por lo tanto no es procedente aplicar los 10 años o 10 años un día, o 10 años que solicitaron mis contradictoras. Lo mismo, señoría, pasa en el caso del porte ilegal de armas de fuego, que en el fondo es un solo delito de porte ilegal de armas de fuego. La ley de control de armas establece como piso para este delito la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo. Y no existiendo circunstancias agravantes, creemos que esa es la pena que eventualmente y en forma justa debería aplicarse para ese ilícito. Eso sería, señor.
Fiscal, ¿desea replicar? Sí, su señoría. Alegar a estas alturas, su señoría, un artículo 11, número 9, cuando el imputado nunca declaró en audiencia, nunca dio una versión de los hechos, a pesar de que sí lo hizo su defensor como cuasi acusado o intérprete de los dichos del imputado, no nos parece. Aquí no ha habido una colaboración, muy por el contrario. La revisión de las declaraciones de los peritos del Instituto Horvitz nos dan a entender una versión completamente diferente de los hechos en la forma en que habrían ocurrido, y lo declarado por él mismo ayer, no declarado, sino que en sus últimas palabras, en cuanto a que él sufrió un ataque de parte del sargento González y que por eso se defendió. Nos dan cuenta de que no hay ningún tipo de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, muy por el contrario. La versión que la defensa, que representa en el fondo la voluntad del imputado, es de haber prácticamente echado una bomba sobre el caso que nosotros le estábamos presentando al tribunal, entendiendo la labor que tiene que hacer la defensa. Pero, en definitiva, destruyendo completamente hechos que estaban absolutamente acreditados desde nuestro punto de vista, con toda la prueba que se había rendido. Por lo tanto, decir que porque prestó una versión de los hechos ante unos peritos que nunca la prestó ante el tribunal, que hace uso de unas palabras finales y además su defensa hace una teorización de nuestro caso completamente destructora, digamos, me parece increíble, nuevamente lo digo, como lo dije ayer, increíble que se venga a plantear entonces en esta audiencia de determinación de pena un artículo 11, número 9. No hay ningún tipo de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, señoría. Esta causa tardó 1 año en tramitarse aproximadamente, ni una sola diligencia, ni una sola declaración del imputado se solicitó para haber aportado, aun cuando fuera su punto de vista, y haberlo investigado adecuadamente. Nada, cero colaboración de parte de él en la parte investigativa y obviamente en la parte del juicio oral. También, su señoría, pedir en ese sentido que se rechace esa atenuante y obviamente que se acoja al agravante del artículo 12, número 13. No hay una subsunción, aquí no hay no queda absorbida por el delito mismo de haberse cometido en la unidad policial la agravante y porque se trata de un carabinero. Por el contrario, esos son los elementos que configuran la agravante del artículo 12, número 13, en todo su esplendor, desde nuestro punto de vista. Un ejemplo precisamente del artículo 12, número 13, es lo que ocurrió el día 8 de noviembre del año 2017 en la subcomisaría de Longaví. Por último, su señoría, y respecto de los homicidios, tanto el delito consumado en perjuicio del sargento González como el delito tentado respecto de los 2 funcionarios del GOPE. Nosotros, ¿por qué no estamos pidiendo una pena más baja? Y respecto de lo que dice la defensa, ¿por qué no nos han alegado agravantes? No hay agravantes y eso es objetivo desde nuestro punto de vista como Ministerio Público. No sé qué van a decir mis colegas, pero ¿por qué se está pidiendo el máximo a pesar de no haber un agravante? Lo que la ley señala, su señoría, en un delito compuesto por 2 o más penas es que si no hay agravantes y no hay atenuantes, el tribunal puede recorrer la pena en toda su extensión. Y una de las consideraciones que se deben tener para imponer una pena es la extensión del mal causado. En un homicidio de una persona común y corriente, la persona muere. Hay una afectación familiar, hay una afectación personal, y ahí se limita el delito, con todas sus circunstancias. Aquí estamos hablando de la muerte, de dar muerte a un carabinero que estaba ejerciendo en ese momento sus funciones. Por lo tanto, ya no es solamente la vida de esa persona, daño que además, su señoría, aun cuando no haya querido declarar su viuda, que estaba considerada como parte de nuestra prueba, nosotros lo conversamos con ella no quiso declarar por un tema netamente emocional, desde mi punto de vista, por lo que conversé someramente con ella. Pero además,
Todos los funcionarios de Carabineros de la subcomisaría de Longaví que declararon acá hablaron de la relación del sargento González con su hija, del sargento González como papá, lo importante que él era ser parte de esa familia. No es solamente un miembro de Carabineros, no es solamente una persona que forma parte de la familia de Carabineros, como lo dijera alguien ahora, sino que él tenía su propia familia. Y hoy día, yo recuerdo las palabras del capitán Parada, que fue su jefe en ese momento, los dos tienen hijas de la misma edad, y él ve como la hija del sargento González crece sin su padre. Qué cosa más triste es pensar solamente en esa situación, es tratar de ser empático y ponerse en el lugar de esas personas. Por lo tanto, aquí la afectación no es solamente a la familia Carabineros, también lo es a su familia particular, y de eso hablaron todos los funcionarios. Y en lo que dice relación con Carabineros propiamente tal, obviamente la afectación, su señoría, va desde implementar mayores medidas de seguridad, cerrar sus puertas a partir de cierta hora por el temor de que estos hechos se vuelvan a producir, aumentar las medidas de seguridad que se utilizan en los patrullajes. Es decir, una consecuencia que va mucho más allá de un hecho puntual. Eso es lo que nosotros hemos querido transmitirle al tribunal a lo largo de nuestras alegaciones, tanto a través del juicio, de las declaraciones de los testigos, como en nuestros alegatos, tanto de apertura como de clausura. Y por eso nos hemos referido también a la afectación del Estado de Derecho propiamente tal. No queremos, y perdónenme el ejemplo, pero no queremos convertirnos, creo yo, como país en una Colombia o en un México donde las policías no son respetadas, los jueces no son respetados, los fiscales no son respetados. Y el día de mañana estemos todos encapuchados ejerciendo nuestro trabajo para evitar ser objeto de una muerte. El imputado esa noche se propuso matar Carabineros y es lo que hizo en definitiva con el sargento González. Ese es un propósito que se vislumbra a lo largo de toda nuestra investigación y que además es muy concordante con lo que se dice en el informe psiquiátrico acerca de sus características. Esa es la extensión del mal causado por la que nosotros estamos solicitando el presidio perpetuo calificado, porque consideramos que además de todo lo que ya señalé, el imputado es una persona peligrosa para nuestra sociedad y merece desde ese punto de vista la máxima sanción que contempla nuestra legislación. Y lo mismo respecto del homicidio tentado, su señoría. No estamos pidiendo 5 años y un día. Él le disparó directamente, como lo plasmó el veredicto, a la cabeza de 2 funcionarios de Carabineros. Su intención era claramente haberlos matado. Y eso no ocurrió por un error en el disparo. Pero eventualmente, como lo dijo Esperanza, podríamos haber tenido no uno, sino que 3 funcionarios fallecidos durante este procedimiento policial. Por lo tanto, también en ese sentido es que nosotros estamos pidiendo dentro de la pena la parte más alta, los 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Y respecto de la tenencia o el porte, en este caso del arma de fuego, señoría, todo el contexto que se ha dado y considerando que el tribunal lo estimó como un delito continuado, creo que también amerita imponerle la pena máxima de 5 años, que es el tope que se contempla en nuestra legislación. Querellante, ¿desea agregar algo? Señoría, no, señalar básicamente lo mismo que ya ha referido muy bien el Ministerio Público en relación a la extensión del mal causado. Solamente referirme al atenuante del 11 número 9 del Código Penal que invoca la defensa, la verdad que resulta casi irrisorio, si nunca declaró, y referirse al informe psiquiátrico o a la declaración del perito psiquiatra en relación a los hechos que ahí estarían contenidos y en base a esto a reconocer una circunstancia atenuante ya no puede ser más rebuscado. O sea, creemos que en ningún caso podría considerarse como circunstancia atenuante. La prueba, creo yo, se debe analizar en su totalidad y en su totalidad ha quedado demostrado que no respeta autoría, que podría haber ocasionado más muertes, todos de Carabineros, y que por eso mismo nosotros insistimos en las penas máximas, porque sería muy bueno una pena ejemplificadora para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Abogada. De manera muy corta.
También esta querellante estima que no se configura el 11 número 9 de la colaboración sustancial porque efectivamente toda la prueba que se ha producido y la investigación que estuvo a cargo de la Fiscalía y que tan abundantemente tuvimos en este juicio, yo no tengo ningún tipo de conocimiento en que haya existido colaboración de ninguna manera del imputado y que tampoco quiso declarar. Pienso en realidad que lo que obtuvo los especialistas, psiquiatra y psicólogo Horvitz Barak en su intervención no fue una confesión propiamente tal, sino que él era el objeto de estudio científico, como son ellos, y además él en su personalidad narcisista dijo cosas de las que incluso me atrevería a decir que algunas sí estaba orgulloso, como fabricar las armas y todas esas cosas, lo pudimos ver a lo largo de todos estos días. Tiene la misma actitud que tuvo con ellos, que hablaban de la desfachatez, cuando los carabineros le decían, ¿y dónde está el imputado? Ahí está, los miraba a los ojos, nunca bajaba la cabeza. Él tiene esa actitud de frialdad, que también lo mostraron como un rasgo de su personalidad, ¿no es cierto? Esta frialdad que muestra hacia la familia, hacia su propia familia incluso, hacia la vida, hacia la autoridad, y yo pienso que de esa misma manera ejecutó los delitos, porque efectivamente disparó, o sea, sustraer desde la misma subcomisaría el arma de servicio, con esa misma arma de servicio dispararle a corta distancia a un carabinero, y después también seguir disparando hasta que no le lleguen balas, hasta que no le quedan balas cuando lo van a capturar, ¿no es cierto?, va a detener. Habla de su personalidad, él no tiene respeto a la autoridad de su señoría y ahí está la extensión del mal causado. También hay que ver el perfil del delincuente que tenemos al frente y se lo digo específicamente respecto del homicidio grado consumado y de tentativa, que nosotros solicitamos estas penas altas porque también pensamos que es un peligro para la sociedad y por la seguridad pública, para que sea ejemplificador. Eso, su señoría. Abogado defensor. A ver, señoría, muy puntual, el respeto a la autoridad pública, el respeto al Estado de Derecho, no lo va a solucionar un tribunal con aplicar penas del infierno, las máximas penas que establece la ley. No es esa su función. Su función es hacer justicia solamente y aplicar penas de acuerdo al mérito de los antecedentes, el mérito de lo que aquí ocurre. Son otros entes gubernamentales, entes políticos eventualmente, los que están llamados a hacer otras funciones, no los tribunales de justicia. Justamente se llaman tribunales de justicia por eso, para eso, esa es su función. Por otro lado, señoría, efectivamente, ¿cuál es la idea de los querellantes y del Ministerio Público? En definitiva, es que el señor Cabeza Gallardo, o sea, definitivamente esté fuera de del círculo social eternamente, se muera en la cárcel. Eventualmente se le hubiese pedido aplicar a lo mejor pena de muerte si es que esta hubiera existido. Entonces, ¿es eso lo justo, lo preciso, lo que debe aplicarse en relación a estos hechos? Vuelvo a la extensión del mal causado. La extensión del mal causado, señoría, ya lo dije, es un homicidio y hay una muerte y es dolorosa para toda la gente que está cerca, el entorno de la víctima, fundamentalmente su familia, que tendría que ser la más dañada obviamente por este efecto, más algún daño de colegas, más amigos y institucional, pero que es secundario. El principal obviamente es familiar, pero ese mal causado ya está tomado por la ley. ¿Y por qué el legislador cómo lo toma? A través de las penas que señala que se deben aplicar. Y en este caso la pena está en presidio mayor en su grado máximo como piso para esta circunstancia, y el resto ya correspondería a circunstancias agravantes para ir subiendo esta pena. Y no hay circunstancias agravantes alegadas por nadie de mis contradictores. La misma situación, señoría, en el caso de los homicidios tentados de los funcionarios del COPE, que el tribunal ha determinado en su veredicto, que también no tiene, y tampoco ahí sí que hay menos extensión de mal causado. Recordemos que los funcionarios del COPE son personas especializadas, son personas que están preparadas para enfrentar situaciones graves, situaciones de ataques personales. El mismo suboficial mayor que estuvo acá ese día declarando, el señor Muñoz, señaló que él había estado en la Araucanía
prestando servicio dentro de este servicio, dentro de esta unidad, y por lo tanto en situaciones adrenalínicas mucho más fuertes, mucho más graves que lo que puede haberles ocurrido ese día con una persona con un revólver el que se vio enfrentado a 4 funcionarios con su ametrallador en sus manos. Es muy distinta la situación. Y en el caso de del porte de arma de fuego, obviamente mantenemos lo mismo, no hay ninguna razón para aplicar el máximo en todo el grado y basta con aplicar 3 años un día, que también es una pena que por sí sola, con la actual redacción, salvo las normas de la sentencia del Tribunal Constitucional, no tiene ninguna posibilidad de pena sustitutiva en este caso. Bueno, el tribunal tiene presente las peticiones que han hecho los intervinientes, también los fundamentos de las mismas, y deja su resolución para la sentencia, que ya se dijo que se iba a dar lectura y se iba a dar a conocer el día 19 de julio a las 13:15 horas. Con respecto a bonos, entiendo que son los considerados en el autoapertura, no hay cambios en eso. Sí, desde el día de la detención, El 9 Ya. de noviembre. 9 de noviembre. De 2017. Con respecto a la lectura de la sentencia, abogado defensor, su representado desea que sea comunicada a través de videoconferencia, que sea traído al tribunal o que sea comunicada a través suyo. Lo voy a consultar. Son las 3 posibilidades. Señoría, me dice que prefiere que sea a través mío. Yo ya desde ya también me voy a excusar porque ese día no voy a estar acá en la zona. Me va a llegar seguramente a mi correo electrónico y yo me voy a comunicar con él. Entonces no vamos a disponer los oficios de traslado respectivos. No. Señoría, sí quiero hacer una petición. Él está durante toda esta etapa de juicio oral en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Parral, donde tengo entendido que no ha habido ningún inconveniente, ha estado hasta 2 semanas sin ningún problema. Él estaba, hasta antes de eso, por una resolución de Gendarmería y de Juzgado de Garantía, en el complejo penitenciario Bío Bío. Como se señaló, su familia, especialmente su padre y su madrastra, que están acá presentes, ellos tienen domicilio en Santiago y toda su familia es acá de la zona de Parral, Cauquenes. Quiero solicitar al tribunal tenga bien disponer que él se mantenga en la unidad de Parral, por cuanto no existe ningún antecedente negativo respecto de esta situación por ahora que pudiera meditar el que vuelva a Concepción, donde a su padre fundamentalmente y su madrastra, que son personas de tercera edad, les es bastante más gravoso y complejo viajar incluso desde Santiago, y no tienen dónde quedarse en esa zona para poder visitarlo, como es un derecho que tiene, aunque sea una persona que está imputada por un delito, aunque sea tan graves como esto. Sí, el tribunal entiende que conforme a las ordenanzas respectivas, esto es resorte de Gendarmería. Gendarmería es el que tiene que definir el grado de peligrosidad y los recintos carcelarios que tiene y las medidas de seguridad de cada uno de ellos para ver el lugar preciso donde lo van a ubicar. Sin perjuicio de ello, la defensa puede hacer una solicitud de traslado a un lugar específico, posteriormente que esto sea definido, y se tiene que oficiar a Gendarmería para que ellos vean si hay cupo, si hay disponibilidad y si hay posibilidad de aquello. Pero Le diría, señoría, que el tribunal lo haga y oficial desde ya Gendarmería para efectos de esa situación. de que se quede en Parral. en Parral. Bueno, vamos a hacer el oficio respectivo y vamos a esperar la respuesta. Gracias, señoría. Con esto entonces se da por finalizada esta audiencia.